Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Sean bienvenidos a su espacio virtual de investigación Globalito. En esta oportunidad vamos a estar hablando el tema de proceso de elaboración de tesis en juegos tradicionales promotor de la resiliencia. En esta ocasión vamos a estar hablando de ese tema tan importante, así que ya deben tener listos sus celulares para anotar o una hoja y un lápiz para anotar todos estos datos importantes de los cuales vamos a hablar hoy. Para esta ocasión va a estar mi compañera de décimo semestre, Daniela Cristina Rodríguez, quien va a ser la que va a estar entrevistando a nuestro invitado especial para que nos va a hablar de este tema. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de estar acá presente en el grupo de estudio Globalito por un tema tan bonito que es esto del juego tradicional en el promotor de la resiliencia. Exactamente. Bueno, ahora tú vas a tener una tarea muy importante para entrevistar a nuestro licenciado, para hacerle preguntas y para que todos nosotros podamos aprender un poquito más sobre la psicomotricidad y sobre todo también esta parte de también cómo es que ha logrado elaborar la tesis para que también los que ya estamos cursando esta parte de la elaboración de tesis o los que ya estamos en la última etapa, podamos también ayudarnos y tal vez sacar algunas técnicas que nos van a ayudar en esta parte. Bueno, yo te dejo con la entrevista. Muchas gracias y ya nos vamos a estar viendo. Gracias, chao Juan Pablo. Bueno, les doy la bienvenida al grupo de Globalito, que es de la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la elaboración de tesis del juego tradicional promotor de la resiliencia. El experto invitado del día de hoy es licenciado en psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia. También tiene licenciatura en teología y filosofía y tiene un diplomado en educación superior. En esta ocasión está nuestro querido licenciado Iván Rodrigo Ayma Durán. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y verdaderamente un placer volver a estar en este espacio, ¿no? Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, licenciado, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que usted es un experto y queremos también que nos ayude un poquito a ver cómo usted ha llegado a encontrar este tema interesante, cómo ha llegado a emergerse tanto en esto de lo que es el juego tradicional y la resiliencia. Bueno, Daniela, a ver, para empezar, habrá que ver que justamente en la universidad, como tú también sabes, ¿no? Hay procesos para hacer la tesis. Hay materias que te ayudan a formular la investigación, ¿no? Entonces, en este caso, para mí ha sido un gran encontrón, digamos, la temática de la resiliencia, ¿no? Yo la encontré, bueno, encontré el tema justo cuando estaba pasando en mi segundo taller de tesis. El docente dijo, busquen un tema, nos dio ciertos parámetros y pues dentro de la estructura hubo una docente, amiga mía, la licenciada Nagda, que algún día habló del tema, yo no sabía qué era, empecé a leer, empecé a buscar, digamos, qué significaba resiliencia, qué era y cómo podría engranar, porque era un tema que verdaderamente tocó mi ser en cuanto se presentó a mí, digamos, ¿no? Algo contradictorio, ¿por qué? Porque siempre nos enseñan a que hay que hacer, digamos, una observación inicial y ver el resultado de esta observación para sacar el problema, ¿no? Lo que pasa es que yo ya trabajaba años, muchos años en un centro de acogida con niños en situación de calle, en situación de abandono, y pues yo creo que ha congeniado muy bien, ha engranado muy bien la temática, ha sido como que he ido a observar y justamente la dificultad era basada en los puntos centrales de lo que es la resiliencia. Supongo que más adelante vamos a hablar ese aspecto, pero era como que engranaba totalmente, ¿no? La observación que había hecho en mi población, en estos niños con situación de abandono, y la resiliencia sí era como que verdaderamente ha llegado a mí. Después, obviamente, en todo el trabajo de campo, en toda la aplicación, ha sido algo magnífico para mí porque no solamente he descubierto los fundamentos de la psicomotricidad aplicados,
sino que verdaderamente me he dado cuenta que es un servicio. Yo he trabajado en mi población casi 3 años, eh, 1 año y medio haciendo simplemente mi trabajo como era encargado de recreación, un medio año más como así encargado de algunas actividades, pero el siguiente año ha sido como un servicio, entregar lo que verdaderamente había aprendido durante tanto tiempo de formación, dar de mí y me he llegado a dar cuenta de que la psicomotricidad no solamente es la profesión que nos designa, ¿no? Sino que es la característica que te ayuda a ser promotor de las demás personas, ¿no? Y bueno, ya lo más difícil y lo que les va a tocar a los que están en último semestre, obviamente es el análisis, la elaboración, un poco de la estructuración temática. Me encanta a mí mucho la línea psicoanalítica, había leído mucho sobre este punto y también ha encajado mucho autores como Winnicott, Bolón, que me han ayudado a mí a estructurar toda la base teórica, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido apasionarme por el tema a partir de mi servicio y todo lo demás se ha ido así encajando verdaderamente, ¿no? Con todos los tropiezos, con todas las dificultades que hay en eso, pero ha sido verdaderamente un lindo trabajo para mí, ha sido lo mejor que he podido hacer en tanto tiempo mi tesis y bueno, esa es la primera parte. Creo que también de eso se trata, ¿no? Hacer una tesis, de apasionarte el tema que estás enfocándote, de ver que realmente te interesa, porque si tomas un tema solo por tomarlo, ni siquiera lo vas a considerar mucho. Si tú ves que esto realmente va a ayudar a tu comunidad, como usted dijo, era la parte donde usted quería estar, realmente va a ser pasión más que trabajo, va a ser algo que va a ser sencillo de hacerlo, va a dar ganas de hacerlo y hasta las horas van a pasar rápido. Claro. Bueno, lleva su trabajo también, hay que leer mucho, hay que estructurarse mucho dentro de lo que es la psicomotricidad, leer mucho metodología, que es lo que más me ha costado, sinceramente, y eso que ya había hecho algún proceso de tesis anterior, pero la metodología sí ha sido una piedra grande para mí, gracias a los docentes que me han ayudado bastante, ¿no? Entonces... Y bueno, entonces empezamos con lo que son las preguntitas y como usted hablaba de inicio de la resiliencia, mi pregunta vendría a ser la siguiente. ¿Qué beneficios y cuáles son los niveles que comprende la capacidad de resiliencia? Bueno, Dani, antes de entrar a esto, bueno, y como introducción a la pregunta que me parece interesante, supongo que hay que definir un poquito de lo que es resiliencia, ¿no? Al igual que cuando me llegó la palabra, yo ya la había escuchado en algunos programas, ¿no? Hay programas de resiliencia, hay instituciones que lo toman como una característica suya, ¿no? Entonces, como que, bueno, en mi institución hay un ambiente resiliente o cosas así. Lo único yo que después de eso que había leído sobre la resiliencia era un trabajo que había hecho Sassano en las revistas de psicomotricidad. Y bueno, a partir de esa investigación he logrado más o menos definir lo que es resiliencia. Antiguamente se tomaba como la resiliencia como una característica de algunos materiales, ¿no? En ingeniería lo decían que si un material tenía resistencia a no romperse frente a una gran presión, entonces tenía una característica de resiliencia. Ese era, digamos, de donde ha nacido. Ya aplicado en el ser humano, la resiliencia va tomando varios puntos epistemológicos de creación sobre su teoría. Una de las cosas que muchos actualmente también presentan y dicen que es la resiliencia como una capacidad del ser humano. Y ciertamente podría ser una capacidad, se podría definir como eso, pero mi investigación, la que yo he hecho en mi tesis, más algunos trabajos anteriores, obviamente, han presentado la resiliencia y se presenta, yo lo presento en mi tesis como un proceso, o sea, más que capacidad, como un proceso. Este proceso es una relación que existe entre factores, ¿no?
Uno de los factores es los factores de adversidad. Entonces, todos nosotros, todas las personas desde que nacemos, sufrimos los factores de adversidad, ¿no? Hay problemas, hay situaciones que nos llevan al límite para afrontar ciertas dificultades, ¿no? Las primeras dificultades, el caminar, las primeras dificultades, no sé, el quedarse solo, cuando van al colegio, digamos, ¿no? Un niño va al colegio por primera vez y está llorando, o bueno, pues una gran dificultad. Esos son factores de adversidad que todos naturalmente tenemos, ¿no? Entrar a una universidad, salir de la universidad, son factores de adversidad. Pero bueno, en la vida hay factores más complejos que eso, ¿no? La situación de abandono, alcoholismo, drogadicción, violencia, todos estos factores de adversidad son el primer punto de la resiliencia. El segundo punto es los factores de adaptación positiva, se llaman, ¿no? ¿Qué son los factores de adaptación positiva? Son todas esas características del ser humano que ayudan a adaptarse positivamente a este factor de riesgo. ¿Qué significa? Poniendo el ejemplo, digamos, de los niños que se quedan ahí, ¿no? Si una mamá con su niño tiene una relación vincular estable, buena, podría incluir ciertas características en el niño para que el niño, el momento de superar este factor de adversidad, diga, bueno, pues tengo que quedarme, me duele, digamos, porque la separación también duele, pero voy a aprender más en el colegio y se quedan. Entonces, esta relación hace que el proceso de adaptación positiva se vuelva justamente en resiliencia. No sé si me explico bien, eso es resiliencia, es el juego entre los factores de adaptación positiva versus las características, digamos, de adversidad y poder sobresalir a este momento. Entonces, bajo esta idea, la resiliencia tiene pues muchos beneficios. Es algo que actualmente en muchas investigaciones se van presentando en todos los niveles, ¿no? Quieren incluso instituir sociedades resilientes que puedan superar los factores de adversidad, ¿no? Un simple ejemplo, ahora el factor de adversidad es de salud, el cual está pasando el mundo entero, ¿no? Es un factor de adversidad. Nosotros estamos confinados, nuestros cuerpos como psicomotricistas están digamos, encarcelados dentro de ciertas estructuras, digamos, ¿no? A nivel psíquico nosotros no podemos desarrollar más, hay ciertos problemas, ansiedad, bueno, se ha visto en las redes sociales también, que este problema, este factor de adversidad, nos están marcando en ciertas problemáticas corporales, socioemocionales, afectivas, pero la humanidad como tal también tiene rasgos resilientes, ¿no? Estos rasgos resilientes están basados en qué? Primero, en la misma humanidad. Nosotros tenemos relacionalidad con los demás. Nos comunicamos ahora por los medios de comunicación social. Estamos en cuidado, digamos, de nuestros amigos. Y la humanidad como humanidad va a pasar este momento. O sea, no vamos a estar en este momento. Vamos a hacer que los factores positivos haga que nos adaptemos y salgamos de este momento de una mejor manera, ¿no? Pero eso también lleva un proceso, no es así, no es fácil, no es que ya alguien te pega y dices, no me importa, no, es un proceso, y este proceso justamente es la resiliencia. Este proceso conlleva varias cosas, bueno, supongo que también más adelante lo podemos hablar, pero conlleva varias cosas. Una de las características muy importantes de la resiliencia se llama la heterogeneidad. Es heterogénea la resiliencia. ¿Qué significa que es heterogénea? Que hay personas que son resilientes en ciertos aspectos de la vida y no en otros. No sé, yo puedo ser resiliente en aspectos
digamos, de pareja, ¿no? Entonces, tengo un problema con mi pareja, puedo solucionarlo, superar y seguir adelante, pero a nivel cognitivo académico no soy tan resiliente. Entonces, si alguien me pone 0 en el examen, me frustro y me salgo de la carrera y no puedo, ¿no? Entonces, hay que ver que los factores sean más globalizantes. Y eso es lo bueno, lo lindo de nuestra carrera, ¿no? Que podemos hacer que estos factores de adaptación positiva a la resiliencia sean más globales, ¿no? Entonces, para eso es importante, obviamente, ver el paradigma del ser humano como un paradigma amplio, como un paradigma global, para poder saber en qué punto podemos ayudar, ¿no? a hacer este proceso resiliente. Así, muy interesante lo que nos dice. Y entonces nos estaríamos hablando eh, de si existiera una falencia, digamos, en el vínculo entre madre e hijo, ¿esto alteraría la construcción de la capacidad de resiliencia? Bueno, todos los factores adversos de nuestra vida, todos, producen algo en el desarrollo, ¿no? del ser humano. Ya una temática muy importante, como tú dices, Daniela, es el vínculo. Jung, bueno, en el libro de Sassano, también en el último libro que ha escrito, Jugarse jugando, hace referencia a Jung. Es un psicólogo, psicoanalista que presenta la vincularidad como la realidad del ser humano, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, como ya sabemos, no podemos estar aislados, es muy difícil estar aislado. Hay que vincularizarse. Este vínculo es el que te ayuda al desarrollo de la persona, ¿no? Winnicott también ya lo había presentado y toda esa cuestión, pero ¿de dónde nace el vínculo? A esa pregunta hay que ver, ¿no? ¿De dónde nace la forma de relacionarse con los demás de una manera positiva? Justamente nace del primer vínculo, que es el que llamamos nosotros vínculo de apego. Este vínculo de apego es el que cimenta los primeros momentos esbozos para poder luego relacionarse con los demás. Obviamente que si hay una disfuncionalidad, podríamos decirlo así, en la relación vincular de apego en el inicio del desarrollo, esto es pues una forma de ver las relaciones posteriores de la persona con las mismas dificultades, ¿no? Mi trabajo, la tesis que he realizado justamente hablaba de niños con dificultades en situación de abandono. ¿Qué significa esto? Que ellos han pasado un proceso, una situación de riesgo, un proceso de abandono no solamente físico, que es lo más visto, digamos, lo más observado dentro de las noticias y todo esto, pero ellos estaban, los niños estaban sufriendo o sufrieron un abandono emocional afectivo. ¿Qué significa? No han tenido esta respuesta de sus necesidades básicas, de construir esta relacionalidad, de poder construir, nosotros hemos visto en la carrera, poder construir la corporalidad del ser a partir de estas relaciones vinculares de apego. ¿Qué pasaba con ellos, no? Y lo puedo poner como ejemplo claro, ¿no? ¿Qué pasa si una persona no tiene estas relaciones vinculares de apego estables o establecidas? En este caso, las relaciones vinculares con las demás personas eran pues deficitarias, ¿no? Con el personal que trabajábamos a su lado había problemas cada día. Me acuerdo que les ponían piojitos en la cabeza solamente por divertirse, siempre mentían, nunca se sentían como en familia. Incluso entre las mismas personas, los mismos niños, no se llevaban bien, se pegaban cada vez. Después repercute esto porque estos niños son niños adolescentes, digamos, ya pasan a la adolescencia y su vincularidad ya no es, pues, la forma de relacionarse con la sociedad y caen en alcoholismo, drogadicción, y las niñas tienen embarazos, pues, a temprana edad, ¿no?
una serie de dificultades si no existe verdaderamente un vínculo establecido. Y a partir de este vínculo se puede trabajar, digamos, ¿no? Se puede trabajar todas las nociones de relacionalidad posterior, ¿no? Entonces, verdaderamente, tu pregunta es acertadísima. Uno de los fundamentos es la relación vincular de apego. Si hay una dificultad en esta relación vincular de apego, pues hay ciertas cadenas que si no se ayudan a superarlas, pues caen en muchas otras consecuencias, ¿no? Incluso en la muerte. Muchos de los niños y niñas con las cuales he trabajado han terminado golpeados, han terminado teniendo amigos malos y que los han llevado por malos pasos, y no solamente mal, sino hasta la muerte, ¿no? Ujú. Sí, es realmente tan importante esto de poder construir la resiliencia, de poder sobrellevar cada una de las falencias que tiene uno, porque si no se estancan, como usted dice, Claro. se queda en lo que, en las drogas, en lo que los amigos dicen o en lo que su alrededor conlleva, ¿no? Claro. Y como te dice, terminan en la muerte, muchos. Mm. Entonces, estaríamos hablando acá de que el desarrollo psicomotor de estos niños que no tienen este vínculo correcto, no, ¿cómo sería? Perdón. Entonces, eh, la resiliencia favorecería mucho al desarrollo psicomotor de los niños. Claro, Dani. Mira, si hablamos de desarrollo psicomotor, ya hablando del aspecto más global, Ballon decía que el desarrollo son las relaciones de los factores neurobiológicos más las condiciones sociales de relación. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros, bueno, también lo hemos llevado, es muy interesante. Nosotros tenemos factores propios neurobiológicos de desarrollo que son innatos al ser humano, ¿no? Entonces vamos adquiriendo capacidades corporales, cognitivas, pero su relación con las condiciones sociales, de relación con las condiciones sociales de compartir con los demás, producen verdaderamente el desarrollo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? De que cuando hay, como ya hemos dicho, ¿no? Como decíamos, si hay una problemática en el desarrollo anterior, como en el vínculo puede ser, también puede ser algunos otros problemas motores específicamente o afectivos. Obviamente, la relacionalidad con los demás se va a ir marcando de una manera distinta, ¿no? ¿Qué es lo que hace la resiliencia en este caso? O sea, ¿para qué sirve la resiliencia en este desarrollo? Y remarco también, ¿no? La resiliencia no es una capacidad específica del ser humano, sino que es el proceso que realiza el ser humano en cualquier parte de su vida. Puede ser que un niño, o sea, cuando era niño era resiliente, porque por lo que los factores a su alrededor eran resilientes, ¿no? Ayudaban a promover estos factores. Pero llegó la adolescencia, pasó algo, un evento muy traumático que no ha podido superar, y pues sus factores promotores de la resiliencia no han sido lo suficientes para que él pueda adaptarse. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué es lo importante de la resiliencia como fundamento de promoción? Es que nosotros, como psicomotricistas y como profesionales en el tema, podemos ayudar a crear factores dentro de la sociedad misma de un niño, o que puedan promover la capacidad resiliente, que significa que él mismo, o sea, la persona, el niño, debe adquirir estos factores como propios, estructurarlos en la cabeza y poder ir superando todas las adversidades, ¿no? Entonces, eso promociona, obviamente, en todo el desarrollo. Lo difícil y lo malo es no se puede hacer una especie de terapia de la resiliencia, no. Como nosotros sabemos, la psicomotricidad debería ir enmarcado directamente a la persona individual.
ver a una persona individual, ver sus potencialidades y ver sus dificultades, significa que puedo, a partir de sus dificultades, signos de adversidades, promocionar ciertas características o factores de desarrollo de la resiliencia. Así la persona adquiere estas características y ella misma es promotora de su propia adaptación. Así funciona la resiliencia. No es que ya, entonces yo voy a hacer un juego simplemente y ya pues va a ser resiliente. No, no es así. Yo tengo que observar a la persona, tengo que ver sus potencialidades y sus debilidades. A partir de las debilidades veo las relaciones sociales en un sistema más complejo, más amplio. Y pues basándome en las dificultades puedo promover estos factores de desarrollo. Así podemos promover el desarrollo psicomotor integral y global del niño, ¿sí? No es que agarramos y de pronto es un súper niño, no, para nada, porque como te decía al principio, nosotros, tú, yo, todas las personas vamos a seguir sufriendo adversidades y los factores a nuestro alrededor que han sido de adaptación positiva nos van a ayudar a producir resiliencia, o sea, a ser como autoproductores de estos factores, ¿no? A ver, poniendo solamente un ejemplo muy, muy interesante, es como que nosotros utilizamos la anticipación, ¿no? Para hacer nuestros juegos ahí en la sala. Cuando un niño se frustra antes de la salida o antes de hacer un cambio, nosotros anticipamos. Entonces les decimos, mira, en 5 minutos vamos a terminar el juego, digamos, ¿no? Esta anticipación es como un promotor de los factores de resiliencia. ¿Por qué? Porque el niño ya sabe, o sea, igual le va a doler, igual no va a querer salir, pero ya sabe, ya está como que estructurando un promotor de resiliencia en este ambiente, en este momento. Pasa eso, ¿y qué hemos ayudado nosotros? O sea, ¿cómo hemos ayudado? Es a promover la capacidad de tolerancia a la frustración, que es un factor dentro del amplio desarrollo psicomotor que trabajamos, ¿no? Los psicomotricistas. Ahí va más o menos la respuesta, ¿no? Entonces, se puede. Es importante trabajar la resiliencia en todos los aspectos, pero no es algo tan global, tan, no sé, que simplemente se da, no. Hay que conocer a la persona, hay que conocer al niño, saber cuáles son los factores que podemos promocionar, ¿no? Eso. Sí, exacto. Y es por eso que ahí también nace la pregunta de que, ¿cómo es que la resiliencia está relacionada con los juegos tradicionales? ¿Cómo es que se Justo. lo relacionan eso? Justo, uf, justamente esa era la base de mi tesis, ¿no? Yo he iniciado en la observación, bueno, ya tenía en la cabeza la idea de resiliencia, toda su teoría, no sabía más o menos cómo se podía aplicar. Después he intentado buscar un lineamiento, alguna forma práctica de poder estructurar la resiliencia en estos niños, pero no sabía cómo. En un primer lugar, he intentado ver el desarrollo, entonces he observado todos mis niños y yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? Observarlos, verlos. En un trabajo que hacía Sassano, bueno, también en su último libro, Jugarse, Jugando, él dice que, bueno, el juego corporal es como una plataforma para la resiliencia. Entonces, es cierto, nosotros también lo tenemos en la teoría de los juegos, ¿no? Que el juego corporal como fundamento nos ayuda a estructurarnos, lo dice también Winnicott, en una zona transicional en la cual yo comparto el juego con otra persona, puedo estructurarme yo mismo, puedo estructurar mi propia corporalidad, ¿no? Bajo esa premisa, yo he dicho, entonces, necesito algo que me ayude a relacionar la actividad con ellos, ¿no? Hemos intentado hacer juegos corporales, netamente juegos corporales, bajo la premisa de que a partir del juego podemos ayudarlos, ¿no? Pero no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Porque la historia vincular de los niños que han sido parte de mi trabajo era de una ruptura vincular muy profunda.
Ellos no podían relacionarse adecuadamente con nadie. Vivían en una especie de, no sé cómo decirlo, en un encapsulamiento vincular, en la cual sus relaciones han sido, bueno, con la mayoría ha sido muy agresiva, muy tosca, digamos, ¿no? En la palabra. Yo necesitaba una manera de encontrar esta relación vincular entre ellos y yo. Y se dio de manera muy espontánea presentar el juego tradicional. Nosotros hicimos un juego, bueno, ahí uno de los juegos que se realiza es con pepitas de durazno. Es muy interesante. Y llevé esas pepitas justamente a mi defensa de tesis, porque yo vi que las pepitas de durazno tenían una función social, porque ninguno de ellos jugaba en solitario, y es lo lindo de los juegos tradicionales, tienen una función netamente social. El juego corporal incluso puede ser algún juego que lo puedas, no sé, realizar Solo, digo. solito ya. Pero el juego tradicional tiene una característica muy interesante que es un juego social. No se puede concebir un juego tradicional sin el rol de interrelacionarme con la otra persona. Y no solo con otra persona que es un uno, ¿no? Sino con una sociedad que son varios. Entonces, al jugar, hemos jugado, me enseñaron el juego de las pepitas, teníamos que lanzar la pepita, meterla, había niveles, como una especie de competencia muy interesante, pero me he dado cuenta que era la función específica del juego tradicional era justamente esta conexión social en la cual nos podíamos reunir. Entonces, la siguiente ocasión yo hice como un bazar de juegos tradicionales donde cada uno podía conseguir un premio si jugábamos, ¿no? Y fue fantástico, fue una de las mejores cosas que hemos realizado, una de las mejores actividades. Se involucraron todos el personal, los educadores, las personas también de más alto rango, los coordinadores, los jefes, que eran muy difíciles de relacionarlos, ¿no? Cuando los niños estaban ahí y venía, digamos, el coordinador de la casa, era como, él es el malo, entonces así no se movía nada. Pero en esta actividad de juegos tradicionales ha sido como que el componente social, se pegaban, se agarraban, todo un juego netamente corporal a partir de esta conexión social, ¿no? Obviamente después ya tuve que estructurar los juegos tradicionales porque, como te decía al principio, no es jugar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Por eso también estudiamos tanto y a veces me acordaba de la premisa de que, ¿qué hacen los de psicomotricidad? Solo juegan. Pero tuve que hacer un análisis a partir de la historia, este repositorio de la UMSA, de los juegos tradicionales, y hay 1 millón de juegos tradicionales que uno de los fundamentos era la actividad laboral, que en ese tiempo era, digamos, como cosechar y cantar y toda esa cuestión. He tenido que estudiar uno por uno los juegos tradicionales para ver cuál era el que respondía verdaderamente a este rol social corporal que aumente la vincularidad. Bajo esa premisa yo pues he buscado algunos y les he dado unas connotaciones muy interesantes, ¿no? La primera connotación, bueno, de los primeros juegos arcaicos he dicho, bueno, ellos han sufrido un desfase en sus juegos, los juegos de crianza, mejor dicho, porque no han cumplido sus juegos de crianza cuando estaban creciendo. Muchos de ellos están 5, 6, 7 años en el hogar y no han cumplido este rol, este juego de crianza inicial, juego corporal, que le ayudarse después a jugar. Entonces, he sacado como las características de estos juegos de crianza, las he homologado a los juegos tradicionales y a partir de los juegos tradicionales como experiencia, como el primer paso,
he ido relacionando las características de los juegos de crianza, ¿no? Un ejemplo de los juegos de estas relaciones interesante. Hay el juego del escondite, todos conocemos, ¿no? Entonces alguien se esconde, bueno, alguien se tapa los ojos y los demás se esconden. Y bueno, tienes que pescarles. ¿Cuál es la referencia en esta? Es la referencia visual. Nosotros estamos buscando a otra persona, la estamos buscando como una referencia mía, como una relación socioemocional para poder encontrarnos. Y este encuentro es lo que me agradaba, ¿no? El encuentro del juego, el encuentro de los cuerpos, hacía que creciese, digamos, los factores de adaptación. Entonces, este juego tradicional, que es el escondite, ha favorecido unos puntos de un juego que no ha jugado cuando era niño, ¿no? Los juegos de ocultamiento. Y a partir de eso ha podido relacionarse en otros aspectos de su vida, pero porque ha generado sus propios recursos de adaptación. Entonces, no sé, digamos, antes, después de jugar este juego, si alguien le decía a alguno de los niños, puedes ir a buscar a tal persona, iba y lo buscaba, digamos, a partir de la experiencia del juego, y no le decía, Pepito Pérez, digamos, no te está buscando el profe, vamos, ya ese encuentro hacía que creciesen los factores de adaptación, ¿no? Encuentros, desencuentros, referencias visuales, luego obviamente las referencias táctiles que han sido las más difíciles que hemos podido trabajar, ¿no? Hay un juego que es muy interesante, que es esto de las casitas. Son la pared externa, la pared interna y el inquilino, ¿no? Entonces, no hemos podido jugar eso al principio. ¿Por qué? Porque no había esta relación, esta referencia táctil. Pero a partir del inicio de los juegos hasta llegar a la referencia de lo táctil, hemos podido estructurar que pueden confiar en la otra persona. Hay una referencia de cuerpo a cuerpo y podíamos abrazarnos, podíamos, no sé, agarrarnos sin que esto signifique que estamos rompiendo, digamos, algo de lo que uno es, más bien estamos construyendo el cuerpo. A partir, como te decía, a partir de los juegos tradicionales como estrategia básica, hemos podido llegar al núcleo de su problemática y favorecer los factores resilientes, ¿no? Los factores de adaptación positiva. Ellos mismos, bueno, pues tienen que ir reconstruyendo a partir de todo esto su propia vida, ¿no? Nosotros no podemos estar, obviamente, siempre jugando los juegos tradicionales, pero a partir de estos como estrategias van a ir adquiriendo estos factores y promocionando su propio desarrollo, su propia estructuración, ¿no? Bueno, pues esa parte es la más interesante, la que me ha fascinado, porque ya ellos mismos, bueno, el juego tradicional tiene una connotación también muy interesante que es atemporal. O sea, lo han jugado desde tiempos inmemoriales y lo van a seguir jugando, ¿no? Nosotros que jugamos el avioncito y no sé qué más, arroz con leche, estas cosas. Lobo lobito. Y sacar la esencia de este juego para construir factores de adaptación positiva ha sido para mí lo que me ha llenado verdaderamente en mi trabajo. Me ha hecho dar cuenta que sirvo para ser como motricista, digamos, ¿no? O sea, es algo tan interesante llenar, es observar y dar una respuesta ajustada verdaderamente a sus necesidades, y pues para mí ha sido los juegos tradicionales. Sí, realmente creo que los juegos tradicionales, si los sabemos usar bien, nos facilitan un sinfín de cosas, nos hacen ver muchas situaciones de los niños, de las familias, y como usted dice, es de generación en generación, es algo que no se pierde, ¿no? Y qué bonito, claro, quizás a ellos no se los ha pasado su papá, no se los ha pasado su mamá, pero lo ha pasado usted y han tenido un placer al recibir eso y creo que lo van a terminar jugando con quien venga a sí mismo, ¿no? Claro. Es que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ahora, nosotros queremos construir justamente los factores resilientes. Entonces, como te digo, para más o menos
a hacer una estructura de todo lo que hemos hablado. O sea, los factores resilientes no solamente es la capacidad, es el proceso. Es un proceso que puede ser heterogéneo dentro de todas las dimensiones del ser humano. A partir de eso vemos los factores de adversidad. Uno de los factores de adversidad que hemos charlado, que es importante ver, es justamente la dificultad de vincularidad. ¿Qué significa? Los factores de adversidad, en este caso, son la no vincularidad o la falta de vincularidad, como queramos decirlo, al inicio de nuestras vidas, este vínculo de apego. Los juegos tradicionales más el marco promotor del desarrollo psicomotriz han sido los promotores de factores de adaptación positiva. O sea, ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde quiero llegar, digamos, no? Es de que nuestra sala, la sala de psicomotricidad, es un espacio resiliente. Si nosotros podemos leer verdaderamente las necesidades de los niños que vienen, de las personas mayores incluso que vienen, podemos responder a partir no solamente de los juegos tradicionales, que son los juegos pues, de los que estamos hablando, pero también de algunas estrategias lúdicas, responder a las necesidades y crear como características resilientes en la persona. Una de mis conclusiones grandes era esa, que en la sala de psicomotricidad más el psicomotricista capacitado, empático, al leer estas situaciones, digamos, de las necesidades de la otra persona, podemos ayudar a la estructuración de su cuerpo a partir de la promoción de factores resilientes. Pero no lo vamos a entender si no vemos los factores de adversidad, digamos, ¿no? Si nosotros vemos simplemente los factores corporales como algo adverso, pues a veces nos confundimos, ¿no? No sé, alguna vez me acuerdo que cuando estaba en mis primeros años, he visto un niño que no podía caminar y pues había obviamente una transferencia muy interesante, no me daba como pena. Y algún docente me dijo, no, Iván, no tiene que darte pena. ¿Por qué? Porque si a ti te da pena, no lo vas a poder ayudar, digamos, ¿no? Y ver y leer verdaderamente la situación en la cual está la necesidad que esta persona tiene, no era el movimiento específicamente esto, sino una especie más de vincularidad en ese tiempo. Hubiese podido ofrecerle factores que ayuden a su promoción propia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la resiliencia la trabaja uno, obviamente. Yo puedo ser un ser resiliente, pero es un compromiso social. Entonces, tu familia debería de promover los factores resilientes, tu sociedad, el sistema educativo debería promover factores resilientes para que nosotros podamos superarnos, autosuperarnos en la adversidad. La humanidad entera debería promover factores resilientes, ¿no? Y nosotros como profesionales, obviamente, a partir de nuestra profesionalidad, digamos, podemos promover estos factores, sea en el juego tradicional, como lo estamos explicando ahora, que no es la única forma de promover, pero es la adecuada en esta temática, ¿no? Otra clase de intervenciones que podemos hacer para promoverla. Muy bien, licenciado. Muy hermosa la explicación que nos ha dado. En esta ocasión vamos a pasar ahora a las preguntas de las personas que están con nosotros, que nos están viendo, y vamos con las preguntas del público. Bueno, Inés Javier nos pregunta, buenas tardes, licenciado Iván, gracias por la importante información. Respecto al proceso de elaboración de su tesis, ¿cómo fue el mismo y a qué metodología usó para su tema de juegos tradicional promotor de resiliencia, siendo que hay mayor énfasis en la área socioafectiva? Gracias. Bueno, Inés, también. La tesis, obviamente, es un proceso largo, ¿no? Va variando de acuerdo al momento en el cual estés. Entonces, yo, por lo pronto, o sea, fuera de la metodología, yo tuve tres momentos importantes. Primero, mi primer momento ha sido la observación. O
sea, este momento no sabía qué metodología usar, no sabía cómo hacer, digamos. Simplemente a partir de las herramientas que he adquirido en la carrera, he podido observar, ¿no? A nivel de expresividad, de capacidades, todo lo que yo he aprendido he podido observar. Una vez que he observado y he determinado verdaderamente que la problemática estaba en un punto específico, en este caso la vincularidad que me fue destapando, digamos, la idea de resiliencia, he podido escoger como metodología básica poder hacer una especie de investigación mixta. ¿Qué es lo mixto? O sea, yo he trabajado a nivel quali, esa es la idea, cuantificar los datos en cuanto a todos los datos que había recopilado, ¿no? Sea la vincularidad, sea la resiliencia, porque la resiliencia, como todo en el mundo, es medible. Hay factores que se pueden medir, ¿no? Uno de los factores es el sentido del humor. ¿Cómo sabes que una persona es resiliente en cierto aspecto de su vida? Tiene sentido del humor, es capaz de poder no hacerse la burla, que es otro tema, pero es capaz de poder superar esto con un buen sentido, con agrado, digamos, ¿no? Otro factor es la creatividad. Dentro de cualquier proceso de la vida, si uno tiene creatividad, pues puede promover sus autofactores, digamos, de desarrollo resiliente. Entonces, he tenido que medir eso, sí o sí, tenía que medirlo. Y todos los datos cuantitativos, he utilizado un instrumento de valoración de una psicóloga peruana que medía estos, ¿no? En 3 niveles, alto, medio y bajo. Pero no podía quedarme ahí. ¿Por qué? Porque, como te decía, la resiliencia no solamente es un proceso de capacidad, no es que tienes o no tienes, ¿no? Sino es un proceso de adquisición. Entonces, ¿cómo vas adquiriendo estos factores? Bajo esa premisa he tenido que hacer la parte cualitativa, ¿no? Entonces, un niño con el otro no adquiría los procesos de resiliencia de la misma manera. Entonces, he hecho un proceso de análisis cualitativo a partir de estas dos, ¿no? Eso me llevó a hacer justamente la mixta, no había otra. Tenía que recopilar datos cuantitativos, cualitativos, a partir de eso tejer un entramado. Obviamente, Sampier es el que te ilumina en todo esto de la redacción de los datos, pero lo descubrí casi a la mitad, sinceramente, de elaboración de tesis. Al principio estaba con otras ideas, quería hacer algo más cuantitativo, luego he dicho más cualitativo, de otros enfoques, me he cambiado de enfoque, supongo que les pasa a todos eso, ¿no? Pero, como les digo, el primer paso, la observación, es lo que me ha dado el pie. Entonces, he hecho mi observación mucho tiempo, y me ha dado el pie a analizar los datos de una manera cual y cuantitativa. Y me ha dado muchas respuestas muy adecuadas, ¿no? Eso. Gracias, licenciado. Entonces, la siguiente pregunta viene de Rosario Cama y sigue así. ¿Se tomaría la resiliencia como una estrategia importante para la clínica psicomotriz? A ver, vuelvo a hacer hincapié en el punto, ¿no? La resiliencia no solamente es una capacidad, o sea, no es la capacidad del ser humano por ende, sino es los factores en los cuales se relaciona la persona para poder autopromover su capacidad resiliente, bueno, autopromover sus factores de adaptación. Esa es la idea, ¿no? Bajo la pregunta, no es que sea como una herramienta o una estrategia, sino que debería de ser una característica de nosotros. Debería ser como que siempre promovemos la resiliencia, siempre, o sea, dentro de la clínica, dentro de la educación, dentro de la reeducación, de donde como cada quien de nosotros esté haciendo el lineamiento de su especificidad, digamos,
pero más que estrategia debería de ser una característica propia de la persona, del profesional psicomotricista, de que en cada intervención pueda favorecer estos factores de adaptación que ayuden a la promoción de la resiliencia, ¿no? Yo incluso, bueno, ahora estoy haciendo como un proyectito, pero más a nivel social, institucional. ¿Qué significa? Que esto quiero promoverlo yo en una alcaldía para que se pueda tener programas que ayuden a la promoción de la resiliencia, ¿sí? Dentro de cualquier aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos adversidades. Bueno, y nuestra sociedad está enlutada. No hemos visto ahora las noticias. Hay muchas cosas difíciles, no solamente lo del COVID, sino asesinatos, cosas así que te van calando como persona. Entonces, no solamente en la práctica clínica, sino en todas las intervenciones que tiene un profesional psicomotricista, por su misma relación empática con otra persona, debería promover la resiliencia. Muy bien, licenciado. Seguimos con la siguiente pregunta. Andrea Jocelyn Argandoña pregunta, ¿estos juegos tradicionales desde qué edad se pueden emplear para mejorar la relación socioafectiva? No. Bueno, como lo decía anteriormente, los juegos tradicionales, una de las lindas características es que es atemporal, o sea, no es que verdaderamente sea necesario o es imprescindible de cierto momento etario, no es que solamente los niños puedan jugar. Se puede jugar, obviamente, desde que tenga las capacidades de poder realizar el juego, porque hay ciertos juegos que, como el oculta, ¿no? Que, bueno, ya sería un juego de crianza antes de poder hacer la relación social. Es necesario saber que se puede jugar desde que el niño puede incluirse a la sociedad, ya puedes jugar un juego tradicional, ¿no? Hay juegos tradicionales incluso, no sé si tú lo has leído, hay juegos tradicionales que son específicamente para jugar esta relación paterna, materna, haciendo como bailes, ¿no? Bailaban ahí y se movían. Es muy bonito, es interesante, pero vuelvo a recalcar, o sea, como profesionales psicomotricistas, no es que un juego sea la receta, o sea, los juegos tradicionales no son la receta para curar algo ni para nada, ¿no? Sino que son como una estrategia para promover la práctica, bueno, la intervención psicomotriz, de acuerdo a la necesidad de la persona. Entonces, más ahí estaría mi respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero que hay que leer? La necesidad de este niño, de acuerdo a qué momento de su desarrollo esté, a sus capacidades, a sus potencialidades y a sus limitaciones, y ahí puedo promover un juego tradicional. Me acuerdo, y para terminar, me acuerdo que yo hacía prácticas en una guardería. Entonces, yo he estructurado una actividad, un juego, así como para que ellos desarrollen su capacidad de lateralidad y no sé qué, y a los niños les decía, era guardería, tenían 4 años, 3, 4, y les decía, ya, tienen que alzar la mano derecha, la mano izquierda, y nadie me hacía caso. Y después he dicho, ya, a ver, jugaremos lobo, lobo. Y todos, sí, lobo, lobo, ¿qué estás haciendo, digamos? Y hemos jugado, y ha nacido a partir de ellos esta necesidad de poder jugar ahí con este juego tradicional, no sé si me entiendes, es la idea de poder leer la necesidad y de igual manera a partir de esta estrategia, estás trabajando las nociones del desarrollo psicomotor. Claro, ¿no? Es como encadenar lo que tú sabes con lo que ya necesitan, ¿no? Exactamente. Bueno, licenciado, esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias por haber nuevamente aceptado la invitación a Globalito. Ya anteriormente vino, ahora viene ya con un tema exclusivo de usted. Y muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias a ti, Daniel, a todos los de Globalito. Me encanta que esto sea, que siga, ¿no? Yo estaba desde el primer Globalito, cuando se ha inaugurado. Estoy muy feliz, sinceramente, muy, muy feliz de que me inviten, no solamente a mí, sino a tantas personas que verdaderamente ayudan al proceso de formación, ¿no? Entonces, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, licenciado. Entonces, con esto nos despedimos de usted. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Dani, que te vaya bien. Hasta luego, Licen. Bueno, eso fue la intervención del licenciado Iván. Ahora nos vamos con lo que es el segmento de el reto globalito, que está a cargo Grecia. Grecia, ¿dónde estás? Grecia. Hola, hola, ¿cómo estás, Dani? Hola, Grecia. Hola, Grecia. Bueno, te damos la bienvenida ahora. Estoy atenta a quienes te mandaron los videos porque realmente fue difícil hacer eso, no sé. Lo intenté, dije, voy a mandar mi video, pero no lo logré. Claro que sí, yo te entiendo y mira que también tenemos otros mensajes internos que nos están enviando, pero hoy tengo que darles las previas a las nuevas noticias que se vienen en relación a los retos, al espacio de los retos para esta segunda gestión, Dani. Bueno, entonces te dejo el espacio, Grecia, para que les expliques de todo lo nuevo que se viene con Globalito. Gracias, Grecia. Hasta luego a todos. Bien, bienvenidos una vez más a este espacio de Retos Globalito. En esta oportunidad, primero, antes que nada, vamos a agradecer al licenciado Iván Ayma, quien estuvo hoy día con nosotros hablando de este tema tan importante que son de la resiliencia en los juegos. Y bueno, creo que todos nos hemos quedado sorprendidos y valoramos nuestro trabajo, nuestra profesión como psicomotricistas, ya que el juego es parte fundamental, es nuestro mediador de trabajo y con todo esto que nos acaba de explicar el licenciado, creo nuestra mente se abre más a nuevas posibilidades de observación y también a estrategias de poder interactuar con nuestros niños. ¿Es así? Bien, continuando con el espacio de los retos, vamos a reiterar los nombres de los participantes a quienes están concursando en esta semana y son la licenciada Marcela Fernández, está Abigail Quispe Ventura, está Rodrigo Apaza, también Alejandra Gutiérrez, Chávez Alfredo, Félix Martín Quispe, Carlos Quisbert, Olivanders Brenda, Carelia Zapana y Luis Fernando Ramos Limachi. Todos ellos están en concurso para esta semana con el reto de seguimiento visual. Esperamos sus videos, ustedes pueden subirlo hasta el día domingo, que es la fecha de la hora límite, 12 del mediodía. Después escogemos un ganador y lo presentamos en la tardecita mediante un video en el cual también debo ya darles como bosquejos de todo lo que vamos a vivir ya en esta próxima gestión, que es la segunda del 2020. Y tenemos nuevas sorpresas, hay nuevos participantes, también tenemos nuevas modalidades. Vamos a empezar a utilizar nuevas plataformas de páginas sociales. Vamos a empezar también con interacción desde otras páginas donde son más divertidas y cada uno puede expresarse desde su naturalidad. Esperamos la participación de todos. Una vez más, agradecerles por estar con nosotros, por reunirse hoy en la tarde con nosotros. Y pues nada, atentos, porque este fin de semana se vienen grandes sorpresas en el espacio de Retos Globalitos. Atentos todos. Me despido. Chao, chao.